Cuando se tiene un tumor en la tráquea y cada vez tapa más la respiración, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Me ayuda, por favor? Me van a hacer una traqueotomía y respirar solo por un tubo. Bueno, cuando hablamos de un tumor en la tráquea que está comprometiendo la respiración, acá la prioridad siempre es la de garantizar a la persona que pueda respirar, ¿sí? Porque el aire es una necesidad biológica arcaica vital y no podemos estar más de un minuto aproximadamente sin respirar, ¿sí? Así que si los médicos proponen o plantean una traqueotomía como un recurso, digamos, para asegurar el paso del aire, no es un fracaso ni una rendición, sino que es una medida, digamos, urgente para poder preservar tu vida. ¿Está? Ahora bien, desde las 5 leyes biológicas tenemos que entender qué es lo que está pasando, cuál es el origen de todo esto, porque la tráquea es un tubo de aire y su función es permitir que entre el aire hacia los pulmones y que salga el aire de los pulmones. Y la mucosa interna de la tráquea, ¿sí? Es de origen ectodérmico y está controlada por la corteza sensorial, ¿sí? O sea que siempre responde a conflictos muy precisos, territoriales, ligados a la respiración, ¿está? El conflicto biológico preciso de la tráquea es no recibirle suficientemente cantidad de aire, sentir que me falta el aire, que algo me ahoga, ya sea de manera real, simbólica, ¿sí? Como cuando alguien me presiona, me oprime, me asfixia en algún aspecto de mi vida o lo que sea, ¿sí? Entonces, en la fase de conflicto activo, lo que ocurre en estos tejidos es una ulceración de ese revestimiento interno de la tráquea. Hay una pérdida de tejido y el sentido biológico es ensanchar ese conducto para que entre más cantidad de aire, ¿sí? Y poder garantizar la supervivencia. El problema aparece cuando ese conflicto se resuelve porque en la fase de reparación el cuerpo empieza a reponer los tejidos perdidos a través de una proliferación celular, ¿sí? Por eso se produce inflamación, hay edema, hinchazón, ¿sí? Y si esa hinchazón es muy grande, porque hay retención de líquidos, porque por el tema del síndrome, porque hay un conflicto de abandono que se suma, se puede estrechar mucho la tráquea y dificultar la respiración. Entonces, desde la medicina convencional, esto se etiqueta como esteniosis, traqueitis, y si es el conflicto muy grande, bueno, es un cáncer de tráquea, ¿sí? Pero desde la medicina germánica no hablamos de que estas células que proliferan son malas, sino que es un proceso de reparación después de que se ulceró la tráquea en la fase activa, ¿está? Entonces, ahora cuando la inflamación es tan grande que pone en riesgo la vida de la persona y tapa el paso del aire, bueno, muchas veces no queda otra opción que intervenir quirúrgicamente para poder abrir la tráquea y permitir respirar a la persona, y eso no contradice el sentido biológico, digamos, de la enfermedad o del programa, ¿sí? Sino que es un recurso mecánico para poder sostener la vida mientras el cuerpo atraviesa ese proceso reparativo. Entonces, el paso siguiente, además de la intervención médica, es comprender qué conflicto viviste donde sentiste que me faltaba el aire o que estás viviendo con una determinada persona, una situación que te ahoga, que te oprime, que te deja sin espacio vital, porque si ese conflicto sigue activo o se reactiva una y otra vez, el proceso biológico no va a terminar de resolverse. ¿Está? Entonces, no es elegir entre la biología o la medicina, sino es entender que hoy se necesita asegurar tu respiración y al mismo tiempo poder acompañar a tu cuerpo a resolver ese conflicto biológico, ¿sí? Bajando el estrés, sosteniendo, digamos, emocionalmente a la persona, para que todo ese proceso de reparación no se vuelva peligroso, ¿sí? Entonces acá no hay un cuerpo que está fallando, hay un cuerpo que está intentando adaptarse, y nuestra tarea siempre es poder ayudarlo, acompañarlo a poder atravesar ese momento con conciencia, con coherencia, con orden, con cuidado y siempre con respeto, digamos, por la vida, ¿está? Entonces, hay que considerar todos estos aspectos, ¿sí? Y tener en cuenta de que sí o sí hay que identificar el conflicto y poder encontrar una solución definitiva para que la persona no esté recayendo en el conflicto y el programa biológico pueda terminar su fase de reparación y puedas volver a la normalidad, ¿está?